Iglesia, muy buenos días. Bienvenidos a nuestro culto de adoración. La palabra de nuestro Señor nos dice en Salmos 92: Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, anunciar por la mañana tu misericordia. Te alabamos y glorificamos, porque eres tú la única razón de nuestra adoración, Jesús. Iniciemos nuestro tiempo de adoración. Dichoso el pueblo, Señor, que sabe alabarte. Y aquí hay un pueblo que sabe gozarse en ti, Señor. Es cierto. En todo tiempo, Señor, nuestro corazón te alabará, Señor. Eres tú la única razón de mi adoración, Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, Jesús. Confié en ti, me has ayudado, tu salvación me ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Así es. Eres tú la única razón de mi adoración, Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confié en ti, me has ayudado, tu salvación me ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, Desde hoy te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. sí, mi buen Jesús, te alabaré. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Oh, en todo tiempo, de día y de noche, durante todas las épocas de mi vida, yo te alabaré, Jesús, y te cantaré a ti, pues solo tú eres digno de recibirla, Señor. Oh, en todo tiempo, Señor, mi alma te alabará. Todo tiempo te alabaré, En todo tiempo, todo tiempo te adoraré. sí, Señor, te exaltamos, nos gozamos en ti, oh mi Señor. En todo tiempo, Señor, Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. sí, mi buen Señor, mi buen Señor. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Qué bueno es darle honra a nuestro Señor y declarar de su gran poder a través de nuestros cánticos, porque su amor es infinito,
porque inmenso su poder, porque grande eres tú, Señor. Sí, 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 Señor. Es bueno alabar tu nombre, Jesús, precioso. Este es el lugar de tu alabanza, Señor. Nos hemos reunido para declararte a ti, Jesús. Puedes alabarnos, Señor, darte gloria, honra y honor. Siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabarnos, Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Vamos. Bueno es alabar, Señor, donde darte gloria, honra y honor. Siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno. Bueno es alabar, Señor, donde darte gloria, honra y honor. Siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Te alabaré. Oh sí, Señor, me gozaré en ti. Porque Grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, grande eres tú, grandes son tus obras, eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabarte, Señor. Cuán dulce y reconfortante es la palabra del Señor, más dulce que la miel. Es mi guía y sostén en el camino. Tu palabra es lumbrera a mis pies. Con júbilo, con gozo, vamos a cantar hoy sus mandamientos. Nos vamos a gozar y alegrar en su palabra. Es nuestra fuerza y nuestra vida. Aleluya. Cuán dulces
seguir tu ley, siento tu presencia. Todos conmigo. Pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. Pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. ¡Aleluya! Tu siervo soy, sigo tus preceptos. Avívame, dame entendimiento. Enséñame a guardar tu palabra. Así siempre tú mi delicia serás. Amigo, pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. Pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. Oh, sí, Señor, hoy nos alegramos en tus mandamientos, Señor Jesús. Son vida a nuestros huesos. Sí. Dilo conmigo, pues lumbrera, todos juntos. Pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. Pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. Sí. Aleluya. Amamos tu palabra, Señor. Preparemos nuestros corazones para escuchar mensaje del Señor. Damos pase al pastor José Guzmán, quien nos compartirá el mensaje en esta mañana. Hermanos y hermanas, buenos días, que el Señor les bendiga. Quería saludarles a todos ustedes que están escuchando la palabra de Dios todos los días y cada domingo, todos los días en el tiempo de oración y también cada domingo en esta hora. Y queremos agradecer al Señor por estos tiempos que el Señor nos está permitiendo de manera diferente, distinta, a pasarla en casa, a pasarla en familia, a pasarla en una situación crítica para muchos, diferentes para todos nosotros, en el cual no sabemos a ciencia cierta cómo vamos a terminar, o mejor dicho, cómo va a acabar este asunto del coronavirus, en la cuarentena y todo lo que implica todo ello. Pero sigamos orando, sigamos buscando la dirección de Dios y recordemos que Él tiene el control absoluto de todo. Quiero saludar a aquellas personas que se están integrando por primera vez, quizás aquellos que han escuchado la palabra durante la semana de evangelística, también son bienvenidos. Y quisiera, hermanos, compartir algo que hace años quería compartir con la iglesia, pero me abstuve de hacerlo por la muchísima información que tenía acerca de personas conocidas, reconocidas a nivel mundial y a nivel nacional, a nivel peruano. Hablo de personas cristianas evangélicas, iglesias, líderes, artistas cristianos, etc. Sin embargo, como ya todo está saliendo a la luz, ya todo se está haciendo más público, entonces es bueno mencionarlo. Simplemente por respeto, por ética, he callado en algunos momentos. Sin embargo,
Este es el momento de poder ser más claros porque las cosas ya no se pueden tapar, esconder, ocultar o disimular. Por eso que quisiera hacer una introducción un poquito extensa para luego explicar lo que vamos a ver hoy día. Hoy vamos a ver, o mejor dicho, vamos a continuar con la segunda parte, analizando y entendiendo los tiempos de nuestra sociedad. Fue la semana pasada. Y hoy vamos a ver el tema de analizando y entendiendo los tiempos de nuestra realidad religiosa, de nuestra realidad, de nuestra condición religiosa en el mundo y en el país. Vamos a orar un momentito, por favor. Padre, oramos en el nombre de Jesús y te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe, nos dé dirección, iluminación, convicción de tu palabra, Señor, hoy que vamos a compartir lo que está pasando. Oramos, Padre bendito, que toques los corazones nuestros, nos ilumines, abra nuestros ojos y nos hagas ver dónde estamos, hacia dónde vamos y qué tenemos que hacer como creyentes. Oramos, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, yo no estoy tocando el tema del coronavirus ni tampoco estoy dando un mensaje tipo masaje para los creyentes, sino es todo lo contrario. Es decir, tenemos que situarnos en el contexto. Mientras se da esto del coronavirus, ¿qué está pasando en el plano social, económico y político? Y lo hemos visto la semana pasada. En esta semana, en este mes, se va a aprobar probablemente la ideología de género con relación a la identidad de género legalmente. Pero también se están haciendo otras cosas durante este tiempo del coronavirus y la cuarentena a nivel mundial y a nivel nacional, en el aspecto religioso. Y hay varios aspectos que vamos a estar tocando, pero vamos a ver hoy acerca de lo que está pasando, analizando y entendiendo estos tiempos de nuestra realidad religiosa. Y dentro de lo religioso no solamente me refiero a las sectas, a las religiones, sino incluyo aún a las iglesias cristianas evangélicas y al liderazgo. Por eso que es importante compartir lo que está pasando en estos momentos. Debemos situarnos en el contexto en el que estamos viviendo. Hemos ingresado, hermanos, a la era, a la época, a la generación en donde se dará inicio de manera sucesiva a los diversos acontecimientos que la Biblia ha profetizado hace miles de años. Y hoy somos testigos de esta verdad y de esta realidad. Que algunos todavía no lo ven, que algunos todavía no son conscientes o que algunos lo quieran negar, y es un asunto de ellos. Como siervo de Dios estoy en la responsabilidad de enseñar a la iglesia y de comunicar al mundo lo que está sucediendo y lo que vendrá. No solo en el ámbito espiritual y religioso, también en el ámbito político, económico y social, pero también ver lo que está sucediendo, o muy pronto seremos testigos de lo que pasará en nuestro planeta, en nuestro sistema planetario. Me refiero en el ámbito de la astronomía y de la ciencia. Esto lo abordaremos más adelante. Repito, todo esto ya está escrito en la Biblia. Lo que tenemos que hacer nosotros es tenemos que amar a Dios y conocer su palabra para ser conscientes de todo esto. Probablemente lo que voy a compartir a continuación le va a parecer raro, novedoso, pero es importante. Como dije, vamos a ver el marco. Este marco es bueno explicarlo, pero solamente vamos a ver el marco donde estamos situados sociológicamente, religiosamente hablando. Entonces, ¿cuál es el marco referencial? Tenemos el marco bíblico, referencial y contextual. ¿Dónde nos ubicamos en este tiempo? En los últimos tiempos. Y voy a mencionar 4 versículos o cuatro pasajes que nos van a ayudar un poco a darnos el marco referencial en donde estamos. Por ejemplo, en Mateo capítulo 24, versículo 6, 7 y 8, leemos lo que dice: Oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis,
porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Yo quiero que se detengan a observar cuando dice no os turbéis. ¿Qué significa esto? No se lamenten, no se aterren, no hagan alboroto, no causen tumultos, no os turbéis, no se aterren, porque es necesario, dice el versículo 6, es necesario. Y esta palabra necesario significa que es conveniente, esto tiene que pasar. Esto se debe hacer, esto es preciso que suceda, es lo que significa, es necesario que todo esto acontezca. Que todo esto acontezca. ¿Qué significa que todo esto acontezca? Que todo esto continúe, que todo esto se cumpla, que todo esto suceda, que todo esto ocurra, que todo esto pase. Es necesario que todo esto acontezca, ¿no? Pero no es el fin. En el versículo 7 leemos, y habrá pestes, y habrá pestes. Y la palabra pestes, como lo dije el otro día, se refiere a una enfermedad infecciosa y mortal. A cualquier tipo de enfermedad infecciosa y mortal, como lo es el coronavirus y tantos otros que han aparecido y que probablemente aparecerán. ¿Y qué dice el versículo 8? Y todo esto será principio de dolores. Todo esto será principio de dolores. ¿Qué significa principio? El orden de tiempo, el inicio del orden de tiempo. Como por ejemplo, desde este punto empezamos y desde allí en adelante vienen el resto de sucesos. Este es el inicio. Es decir, que de ahí y aquí vienen muchas cosas más. Y dice, estos son principios de dolores, son dolores profundos del cuerpo físicamente y dolores profundos del alma. Dolores por todas las calamidades de guerras, hambre, pestes e infecciones que sufriremos. Pero también dolores emocionales, dolores del alma, dolores del espíritu, es decir, sufrimiento por los padecimientos personales y padecimientos por ver a nuestras familias y a la humanidad sufrir. Dice la palabra que será principio de dolores. Y hermanos, esto es parte del marco y otro versículo importante en ese mismo marco de los últimos tiempos dice, pero en Lucas 18:8 dice, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Gran pregunta. ¿Hallará fe en la tierra? ¿Qué nos indica esta pregunta y qué respuesta tenemos que dar? Obviamente esta es una pregunta retórica y la respuesta es obvia. ¿Hallará fe en la tierra? No. ¿Por qué? Porque en estos últimos tiempos no solo el mundo vivirá las crisis, sino también los propios creyentes. Muchos creyentes van a pensar y sentir que Dios los ha abandonado. Pero lo que está haciendo Dios es probar nuestra fe y purificarnos para Él. En los últimos tiempos, la fe de la humanidad y de los creyentes entrará en crisis y muy pocos tendrán fe. Fe, me refiero a confianza absoluta en el Señor. Seguimos con este marco. En ese mismo contexto dice en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Una de las tentaciones más grandes en los últimos tiempos es apostatar de la fe, es decir, negar su fe o refugiarse en otro tipo de fe. El creyente auténtico probablemente o el cristiano nominal va a cambiar su fe por otra fe, se va a refugiar en otro tipo de fe, probablemente seducido, convencido o atraído. De alguna manera, en estos tiempos va a haber apostasía de la fe. No es que se van a negar a Dios, sino van a cambiar su punto de vista y su criterio. Otro versículo importante dentro de este marco está también en los últimos tiempos, dice en Marcos 13:22, dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas para engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. Y esto tiene relevancia en estos tiempos. Todos estos versículos tienen relevancia en estos tiempos. Se levantarán falsos cristos, falsos profetas,
para engañar. Propósito engañar. Y aún, si fuera posible, aún a los escogidos. Entonces, una vez que tenemos este marco nosotros, una vez que tenemos este marco, que esto es principio de dolores, que esto es que la fe va a entrar en crisis y que algunos van a apostatar de la fe y que aún los escogidos serán engañados, entonces tenemos que pensar qué es lo que está pasando y analizar la realidad religiosa y mundial y luego la realidad nacional. Entonces, es allí donde tenemos que considerar lo que está sucediendo en este mundo, en este momento. Y permitan, amigos, analizar la realidad religiosa mundial y nacional. Número 1, tenemos que hablar en primer lugar sobre los poderes religiosos del mundo. ¿Qué significa esto? Así como hay o existen poderes económicos, empresas multinacionales y personajes multimillonarios, así como existen poderes políticos, potencias políticas mundiales que dirigen la política exterior y mundial, así también existen poderes religiosos, religiones con gran influencia en el mundo y personajes que se disputan en la actualidad el liderazgo espiritual mundial. Y lo repito, existen poderes religiosos, religiones con gran influencia en el mundo y personajes que se disputan en la actualidad el liderazgo mundial, el liderazgo espiritual mundial. Estos personajes religiosos promueven la unidad entre todas las religiones del mundo y esto se conoce como ecumenismo. Ellos promueven, hay que ser uno, hay que amarnos, hay que ser la unidad, y la Biblia habla del amor, de la unidad y de la paz. Son estos personajes y estos poderes que vamos a revisarlos ahora. Y vamos a analizar 3 personajes importantes a nivel mundial, que son reconocidos por todos. Uno no tanto, pero sí es reconocido por sus hechos. Vamos a ir poco a poco avanzando, vamos a mostrarle fotos y videos al respecto para poder conocerlos y avanzar qué es lo que está pasando. Número 1, ¿quiénes son estos personajes que se disputan el liderazgo espiritual universal? En primer lugar, el Papa o el papado, ¿no? Ahí tenemos la foto del Papa y el Papa está promoviendo la unidad de las religiones utilizando diversos medios y motivos para unirlos. ¿No ve la forma y la manera de poder unir a las religiones a través de la oración, a través de la paz, a través de varios motivos, de la ayuda social, etc.? Pero trata de promover unidad de las religiones, pero no de las cualquiera, sino de las más influyentes, de las más importantes. Ustedes saben que los musulmanes no tienen un líder reconocido mundial. Entonces el Papa aprovecha esta debilidad de los musulmanes y ha convocado a varias reuniones y han firmado ciertos acuerdos con las grandes autoridades del Islam, de los musulmanes, ¿no? Podemos ver algún video, vamos a ver un video de la oración por la paz, que se reunieron las religiones para orar por la paz del mundo. Oración mundial por la paz. 400 altas personalidades de las principales religiones se dieron cita en Asís en la última jornada de diálogo y paz del Congreso Interreligioso promovido por la comunidad de San Gidio. Durante y el luego encuentro... vamos a ver el video de un evento mundial que el Papa convoca. Serve un patto educativo globale che ci educhi alla solidarietà universale, a un nuovo umanesimo. Per questo ho promosso un evento mondiale che si terrà il 14 maggio del 2020, come ho sostenuto nel documento che ho recentemente sottoscritto col grande imán di Al-Azhar ad Abu Dhabi. Y al final, la foto del Papa con el líder mormón. Algunos líderes cristianos evangélicos y artistas cristianos fueron a saludar al Papa y van a saludar al Papa, cristianos evangélicos, ¿no? Reconocidos, me abstengo de los nombres. El segundo personaje es el conocido el Dalai Lama. El Dalai Lama
aspira y ambiciona ser un líder reconocido y mundial. El Dalai Lama representa a la gran cantidad de religiones orientales que hay en el mundo. El Dalai Lama es el maestro, es un gurú reconocido en el Oriente y también en el Occidente, condecorado por el Congreso de los Estados Unidos con una medalla de oro. También recibió el Premio Nobel de la Paz y él tiene varios reconocimientos en diferentes universidades del mundo. Pero en el año 2011, el Dalai Lama anunció que renuncia a todos los cargos políticos que tenía para quedar solo como líder espiritual y religioso. Eso lo hizo en el 2011. Él lo dijo claramente: yo anhelo, quiero ser un líder, el líder espiritual religioso del mundo. Ahora, existe una rivalidad y enemistad, una pugna entre el Papa y el Dalai Lama. En las diversas convocatorias y reuniones de diversas religiones, por varios motivos, nunca han estado participando juntos. Donde el Papa va, el Dalai Lama no va. Y donde participa el Dalai Lama, el Papa no participa. Un día el Dalai Lama quiso ir a saludar al Papa, a entrevistarse con el Papa, y el Papa no lo recibió. Qué interesante, miren este video. El Papa no recibirá al Dalai Lama en la Cumbre Mundial de Premios Nobel de la Paz de Roma. Un encuentro dedicado en esta ocasión a Nelson Mandela que arranca hoy y que durará hasta el domingo. El Vaticano ha precisado que el Papa Francisco no recibirá a ninguno de los 12 galardonados invitados a la cumbre y que enviará un mensaje por vídeo. Otras voces... El tercer personaje es un señor coreano llamado Sun Myung Moon. Y este señor evidentemente no es muy conocido por nosotros, sin embargo es muy influyente. ¿Quién es este señor? Él es fundador de la Iglesia de la Unificación, pero también es fundador de diversas organizaciones políticas y civiles. Él se autoproclamó como Padre verdadero y como el Mesías, el Salvador. El propósito que tiene este señor es integrar a todas las religiones y filosofías del mundo. Pero quiero hacer un paréntesis: este señor ya murió hace unos años atrás. Pero su iglesia sigue en pie, sus líderes siguen en pie, sus propósitos y sus proyectos se mantienen y continúan. Sun Myung Moon fue un hombre de negocios en su juventud, fue un próspero empresario de ventas de armas, tuvo empresas en el rubro de la construcción, fue propietario de varios periódicos y uno de los periódicos más reconocidos en el mundo, el Washington Times. Vamos a ver un video acerca de lo que sucedió con este señor para que lo vean. Actualmente, la Iglesia de la Unificación patrocina a docenas de políticas, patrocina a varias instituciones políticas y religiosas. Ha creado y patrocina y es el que prácticamente provee todos los recursos para que continúen hacia adelante. Voy a mencionar rápidamente la gran cantidad de organizaciones que él tiene, y cada una tiene suborganizaciones en cada una de ellas. Por ejemplo, él ha fundado y patrocina la Asociación Colegial para la Investigación de Principios, la Academia de Profesores para la Paz Mundial, Causa Internacional, Consejo Nacional para la Iglesia y la Acción Social, Federación de Mujeres por la Paz Mundial, Conferencia de Liderazgo del Clero Norteamericano, Adolescentes Libres de Estados Unidos, Embajadores de la Paz a nivel mundial y todo tipo de movimientos, proyectos y grupos que enfaticen la paz. ¿Cómo funciona todo esto? ¿Cómo ha funcionado? Y voy a narrar básicamente cómo ha funcionado esto. Mediante su riqueza, pudo ganarse un espacio en las Naciones Unidas. Este señor tiene un proyecto mundial, Embajadores para la Paz, y por medio de su dinero ofrece
premios, condecoraciones, hace congresos internacionales y aquellos que quieran ir les ofrece los pasajes, les ofrece los viáticos y estadía gratuitamente. Tiene también otro grupo de parlamentarios para la paz. Y este señor, ¿cómo así llegó a la ONU? ¿Cómo así tiene tanta influencia en la Organización de las Naciones Unidas? Y ahí están todos sus proyectos. ¿Cómo llegó allí? Como fue un próspero empresario, acumuló mucha riqueza y fue multimillonario. Y pudo aportar con su dinero y proyectos de paz para la sociedad. Un miembro y líder de su iglesia, llamado Ban Ki-moon, fue secretario de la ONU en el periodo 2007 al 2016. Es decir, el secretario de la ONU fue de la iglesia y del liderazgo de la Iglesia de la Unificación, donde él era el pastor o el dueño o el jefe. ¿Qué sucedió en el Congreso de los Estados Unidos? Como tenía varias organizaciones en los Estados Unidos y tenía el aval de la ONU y partía de la ONU, todos estos grupos sociales, entonces a través de sus grupos sociales convocó, y como tenía muchísimo dinero, convocó a congresistas de Estados Unidos y llamó a un grupo de congresistas y senadores pertenecientes a los dos partidos mayoritarios del Perú, a algunos de los más influyentes. Hicieron una ceremonia en la sala del Senado y allí tenían que ser condecorados y nombrados como embajadores de la paz. Y estos son galardones otorgados por una de las organizaciones que dirige el señor multimillonario. Así es como promociona para crear las Naciones Unidas de la religión. Entonces llama a los congresistas reconocidos, los condecora y los denomina embajadores de la paz. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Muchísimo. ¿Por qué? Porque aquí en el Perú, en Miraflores, hay una oficina de la UPF, justamente que tiene que ver con esta organización. ¿Y qué sucedió en el Perú? En el Congreso de la República se hizo una convocatoria previamente coordinada con el entonces legislador Johnny Lescano Anzieta, que es uno de los beneficiarios de esta organización. Se convocó a algunas personas de ciencia, arte, religiones, políticos, dirigentes, etc., para participar por el Día Internacional de la Paz. La organización en Lima se llama, y en el mundo se llama, la Federación para la Paz Universal, UPF. Este tipo de celebración se viene realizando desde el año 2006 en el Congreso de la República. ¿No? Coincide con el tiempo donde el jefe de la ONU, el secretario, era también de este movimiento. La ceremonia concluye con la entrega de diplomas por parte de la Federación para la Paz Universal a diversos embajadores por la paz. Asimismo, la entrega del libro del líder reverendo Sun Myung Moon. Ahora, ¿qué tiene que ver esto, hermanos? Muchísimo. ¿Por qué muchísimo? Porque algunos pastores reconocidos por nosotros en el Perú participan y han participado de esto. Yo tengo algunos amigos conocidos y justo esta semana, estos días, hablo con uno de ellos, con un embajador de la paz. Y le narro todo lo que les estoy diciendo a ustedes, si ellos o él sabía en dónde estaba metiéndose y qué es lo que estaba pasando. Conversamos más de una hora, hace unos días atrás. Me dio muchísima información de todo cómo es. No lo puedo compartir ahora con ustedes por asunto de tiempo. Pero lo cierto es que ellos son captados sin saber y sin conocer a fondo todo lo que hay detrás, todo lo que estamos compartiendo ahora. Entonces, pero sí sabe muy bien
acerca de la organización, cómo funciona. Es más, hasta me dijo, si tú quieres, José, yo puedo hablar con las autoridades que son mis amigos para que tú seas otro embajador de la paz. Imagínense, ¿no? Ahora, ¿qué sucede en el plano religioso? ¿Qué sucede en el plano mundial? Para hacer un paréntesis, y luego volvemos al Perú. Aquí hay una foto de una asamblea mundial de religiones que se llevó a cabo en Alemania. El 23 de agosto del 2019 concluyó la 10ª Asamblea Mundial de Religiones por la Paz. Reunió a más de 900 religiones de más de 125 países. Participaron las religiones católicas, las religiones islámicas, las religiones cristianas evangélicas, religiones judías, religiones indígenas, grupos activistas y LGTB, políticos, etc. ¿Qué es eso de las religiones por la paz? Las religiones por la paz es una red internacional multirreligiosa fundada en 1970, compuesta por un Consejo Mundial de líderes religiosos altamente representativos. Tiene 6 organismos interreligiosos para los diferentes continentes en más de 90 grupos nacionales. También incluye redes de mujeres de fe y redes interreligiosas de jóvenes. ¿Qué tiene que ver esto con el Perú? Muchísimo, muchísimo. ¿Por qué? Porque aquí en el Perú, hace poco, tenemos un Consejo Interreligioso del Perú, Religiones por la Paz. Y lo que tenemos que comprender y entender y conocer es qué instituciones pertenecen a este Consejo Interreligioso de Religiones por la Paz. ¿Y para qué se ha fundado? El pretexto es orar por el Perú, por la paz del Perú. Yo digo pretexto porque es la verdad, es un pretexto. Tuvieron un acercamiento con el presidente del Perú para orar por el Perú. ¿Pero quiénes eran ellos? El Consejo Interreligioso del Perú de Religiones por la Paz. ¿Quiénes se acercaron? El liderazgo, los representantes del Concilio Nacional Evangélico, el CONEP. ¿Quiénes más? Los representantes y los líderes de la UNICEF, la Unión Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas del Perú. Ahora, ustedes tienen que averiguar quiénes son los directivos, qué nombres tienen y a qué tipo de iglesias agrupa el CONEP y a qué tipo de iglesias agrupa la UNICEF, quiénes son sus líderes, quiénes son sus iglesias, y ustedes tienen que hacer esa investigación, tienen la internet, averigüen, infórmense. No doy nombres, aunque los conozco, sé cuántos son, sé quiénes son, sé muchísimo de lo que sucede, pero ustedes tienen que hacer el trabajo de investigación. ¿Qué pasó con este Consejo Interreligioso del Perú? ¿Qué sucedió en Arequipa? El Consejo Interreligioso de Perú, Religiones por la Paz y el Comité Interconfesional de Arequipa fueron a inaugurar un nuevo templo mormón. Y el presidente del Concilio Nacional Evangélico dijo, cuando estuvo en Arequipa inaugurando el templo mormón, miren lo que dijo él: es algo muy hermoso. Si es para Dios, es maravilloso. Los felicitamos por esta obra y a todos los que formaron parte de esta construcción, que es la casa de Dios. Realmente va a ser de mucha bendición para el pueblo arequipeño. Imagínense, un líder, un cristiano evangélico, un pastor, un representante con estas connotaciones. ¿Qué concepto hay de Dios? ¿Qué concepto hay de la casa de Dios? ¿Qué concepto hay? Por otro lado, el líder de la iglesia adventista dijo lo siguiente: deseo agradecer la apertura que tuvo la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días de abrir sus puertas para que podamos conocer sus instalaciones. Me voy sumamente impresionado y maravillado de cómo hay un espacio para cada ceremonia que busca un encuentro especial con Dios. Yo no sé si estas personas saben lo que están diciendo, si estas personas conocen la iglesia mormona, el Dios mormón, las creencias y las prácticas. Yo no lo sé, lo pongo en duda,
Pero verdaderamente es, sinceramente, dramático y vergonzoso saber y escuchar lo que está pasando. Esto es lo que está pasando en el Perú y ustedes, hermanos y hermanas, tienen que saberlo y estar al tanto cómo se mueven los hilos de algunas instituciones evangélicas y religiosas en nuestro país. No puede ser posible. Yo sé que muchos hermanos que pertenecen o que sus iglesias están afiliadas al CONEP o a la UNICEF, muchos hermanos que aman a Dios y temen al Señor no saben todo esto. No saben que sus líderes están en estas cosas. No saben todo el trasfondo que hay detrás de todo ello. Estoy completamente convencido. Pero es mi responsabilidad a nosotros que somos de la Alianza Cristiana y Misionera de Lima y el Perú ser conscientes de estas verdades y tener mucho cuidado. Por esa razón, y aprovecho en decir que a veces yo no permito ciertas promociones, ciertos mensajes, de pastores, entre comillas, reconocidos de la iglesia evangélica del Perú o del mundo, porque hay cosas raras en cada uno de ellos. Por eso tenemos que ser muy celosos en las cosas de Dios, en la palabra de Dios. La Alianza Cristiana y Misionera del Perú no participa, ni es miembro, ni del CONEP, ni de la UNICEF, por si acaso. Pero vayamos a la palabra del Señor. Tengo que avanzar un poquito porque ya el tiempo está corriendo, pero es importante, hermanos, que estas cosas ustedes lo conozcan muy bien. La Biblia y el ecumenismo. ¿Qué enseña la Biblia respecto al ecumenismo? A la unión, a la fusión de iglesias, a la fusión de religiones. Dice en Éxodo 23:32, lo voy a leer, hermanos, para poder avanzar. Dice, no harás alianza con ellos ni con sus dioses. No sea que te hagan pecar contra mí sirviendo a sus dioses, porque te será tropiezo. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Lo dice claramente en el Antiguo Testamento. Nuestro Dios es único, nuestra religión es única. La enseñanza en el Nuevo Testamento dice en 2 Corintios 6, 14 al 16, no os unáis en yugo desigual, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Hermanos, ¿qué enseñanzas tratan de transmitir el ecumenismo, las religiones, a la iglesia? ¿Qué enseñanzas quieren sacar de la Biblia y tergiversar y cambiar, distorsionar la palabra de Dios y la interpretación para que abracemos otras religiones? ¿Los movimientos ecuménicos son correctos y bíblicos, pastor? ¿Los creyentes debemos simpatizar e involucrarnos en algunos de ellos? No, rotundamente no. El propósito que proponen no es bíblico, no es doctrinal, no es espiritual. El ecumenismo tiene como propósito, enfoque y meta los asuntos políticos, sociales, económicos y ecológicos. Los movimientos económicos buscan transformar los entornos políticos, sociales y económicos. Muchas de las diversas religiones aún llamadas cristianas cuestionan y no creen en la Biblia como su máxima autoridad, la divinidad de Cristo y la salvación por fe y no por obras. Sin embargo, nosotros como cristianos nos basamos en Dios y su palabra. Predicamos y enseñamos la transformación de las personas. Necesitamos comprender nuestra doctrina bíblica cristiana para poder discernir los errores y herejías, como también observar los tiempos que estamos viviendo. ¿Qué enseñanza debemos considerar y tener presente? Lamentablemente es muy triste ver cómo líderes cristianos evangélicos están influenciando y guiando a sus iglesias para que acepten el ecumenismo. Obviamente no utilizan la palabra ecumenismo, pero sí términos bíblicos en donde tergiversan el significado correcto del texto. Por ejemplo, utilizan la palabra el amor. Entre todos tenemos que amarnos, una sola amor, que tiene que ver unidad, que tiene que ver paz. Pero hermanos, la palabra es muy clara cuando habla del amor. Es decir, que se incluyen a los no creyentes, las de otras religiones. Hablar del amor hacia todos incluye todos los que no son creyentes.
Hablar del amor hacia todos incluyen a los que no son creyentes, a los que son de otras religiones, a los que son de otras ideas, otras filosofías, como también a los homosexuales. Y debemos amarlos, porque la Biblia dice que debemos amarlos. Por supuesto que tenemos que amar a todas estas personas, cualquiera sea su condición. Pero esto no significa que tenemos que aceptar sus conceptos, sus ideas o sus prácticas contrarias a la enseñanza de la palabra de Dios. Yo puedo amar a las personas, las tengo que demostrar verdaderamente, pero no estoy de acuerdo y no comparto sus prácticas, sus conceptos, sus filosofías, porque van en contra de la palabra de Dios. Y esto no es homofobia. Hablan de la unidad. ¿Por qué no nos unimos todas las iglesias y somos uno, como la Biblia dice que seamos uno? Pero esto no significa que tenemos que hacer un sincretismo, es decir, unir y mezclar y fusionar doctrinas y prácticas diferentes. La unidad que habla la Biblia es la unidad espiritual por medio del Espíritu Santo. Y obviamente las personas que no tienen a Cristo como su Señor y Salvador no tienen el Espíritu Santo. Por lo tanto, no puede haber una unidad con ellos. No puede haber una unidad, como dice la palabra, ¿no?, entre la luz y las tinieblas. Aquellas religiones que practican el ocultismo, el esoterismo y otras enseñanzas contrarias a la palabra, no puede haber esa unidad, porque la unidad es del Espíritu Santo. Pero también hablan de la paz. Para que orar por la paz del Perú, seamos cristianos y religiones que no nos odiemos, sino que nos amemos y que haya paz. Claro, pero ellos hablan de una paz secular, humana y mundana. Y esa paz es por medio de personas, instituciones o religiones. Pero cuando Dios habla de la paz, habla de una paz interna, espiritual, y esa paz fruto del Espíritu Santo. Como dijo el Señor Jesucristo, mi paz os dejo, mi paz os doy, pero no como el mundo la da. Entonces podemos decir, ¿es bíblico el ecumenismo y la unidad que promueve? El ecumenismo no es bíblico y por lo tanto no debemos simpatizar con ello y apartarnos lo más que podamos de esas ideas y liderazgos que buscan el extravío de los fieles cristianos. Termino, hermanos, con una advertencia a los creyentes. En 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Hermanos, en verdad, estamos viviendo situaciones y problemas, y lo que he compartido ahora, esto es mucho peor que el coronavirus. Porque el coronavirus, con una vacuna, se soluciona el problema. Con meterte en tu casa y no salir, te cuidas. Pero esto está avanzando, y esto va a seguir avanzando, y esto va a crear crisis espiritual y de fe a la iglesia cristiana. Nosotros debemos orar, estar apercibidos, amar a Dios, buscar en su palabra, investigar en su palabra y decir, Señor, quiero mantenerme fiel a ti. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, a ti sea la gloria y a ti sea la honra. Te ruego, Padre, por tu iglesia, a la que tú moriste, tú diste tu sangre por ella. Cuídala, guárdala, encamínala, ilumínala, Señor, para que camine en dependencia y en amor a ti, que en dependencia de tu palabra, de tu espíritu, Señor. Glorifícate y haz tú la obra en cada uno de tus hijos y tus hijas. A ti sea la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga, hermanos. Bendiciones. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú.
día seré más como tú. Si yo quiero más de ti, y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti, y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Si yo quiero más de ti, y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, transfórmame a ti, Señor, solo a ti. Todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú, Jesús.